Bienvenidos y bienvenidas todas a esta charla de rendición de cuentas, de corte de cuentas a lo que fue el gobierno de Gustavo Petro, organizado por la Fundación para el Estado de Derecho. Hoy tenemos a unos invitados buenísimos para hablar de lo que dejó este gobierno en términos de salud. Conmigo se encuentra Andrés Vecino, profesor e investigador en sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Gracias, Andrés, por estar acá. Gracias, Daniela, y un saludo a la Mara y a Steven. Gracias por la invitación a la Fundación para el Estado de Derecho. Gracias, Andrés. Está también la hermana María Inés Delgado Salguero, que es directora de la Asociación de Enfermos Hepáticos y Renales y lideró una solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la crisis en el sector de la salud. Mucho gusto, hermana. Gracias por estar acá. Mucho gusto a ustedes. Dios les bendiga. Gracias por tenernos en cuenta, porque realmente pues nosotros somos la voz de los pacientes, ¿sí? Como les decía, yo no sé mucha tecnología, pero sí he vivido en carne propia el dolor de la gente. Eso es lo que yo puedo y de lo que puedo hablar, y el dolor que tenemos en este momento y con la esperanza también que tenemos en este momento de cambio de gobierno. Buenísimo, hermana, por eso su voz es tan importante. Y Steven Boyacá, que es abogado, especialista y magíster en Derecho Administrativo y quien trabaja como abogado litigante de la Fundación para el Estado de Derecho. Yo soy Daniela Maya, soy la directora del área de ideas de la Fundación para el Estado de Derecho y bueno, vamos a arrancar de una esta conversación. Entonces, la primera pregunta que les tengo es: desde que llegó a la presidencia, Gustavo Petro propuso una transformación radical del sistema de salud que incluía, entre otras cosas, aumentar la atención primaria, que es el primer contacto que tiene un paciente con el sistema de salud, y ese enfoque, según él, permitía disminuir las enfermedades y abaratar costos. 4 años después y a pocas semanas, casi días, de que Gustavo Petro deje el poder, quisiera preguntarles ustedes cómo evalúan su promesa de fortalecer el sistema preventivo y de atención primaria. Entonces, de pronto podemos empezar contigo, Andrés. Seguro, claro. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por la amable invitación. Digamos esto, primero, y no voy a entrar en los tecnicismos de esto, pero atención primaria no es lo mismo que prevención. La prevención es solo una pequeña parte de la atención primaria, pero siempre, y muchos críticos del gobierno o de la gestión en salud del gobierno, mencionamos ese tema. Digamos que siempre parecía haber como una confusión de los términos, que no es solo una confusión de los términos, sino también es una confusión en la forma como se aproxima el tema, ¿cierto? Entonces, digamos que empecemos por ahí. Ese es un tema que creo que es importante. El segundo es que, al contrario de lo que el gobierno decía, la prevención o la atención primaria, cualquiera de las dos, no ahorra recursos. La realidad es que sí mejora las condiciones de salud, mejora las condiciones de capital humano, y esa es la razón por la cual tenemos que invertir en ella, porque todos queremos mejor salud y porque hay un derecho a la salud que tiene que ser garantizado. Pero eso no se hace con menos plata, eso se hace con más plata. Quizás algunos recordarán que cuando se hizo la primera estimación de los costos de la primera reforma de la salud, en su momento lo que el gobierno decía es que en 2030 se iban a reducir el gasto en salud. En algún momento, quizás fue el presidente, creo que fue el presidente, quizás fue el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijeron que en el país se iba a acabar el cáncer, ¿no? Por la prevención. Cosas que no tienen sustento en la realidad, ¿no? La realidad es que la prevención requiere recursos bien puestos, requiere esfuerzo, requiere energía, requiere un sistema diferente. Y eso no se hizo. Entonces, digamos que ahí hay otro punto, digamos que creo que es importante para que la gente entienda que no es hablar de los recursos, sino realmente mejorar la calidad de vida y la extensión también de la vida, por supuesto, garantizar el derecho a la salud, y esto requiere, digamos, una actitud más activa y no simplemente como vamos a prevenir para no gastar más plata. Eso no funciona así. Tercero, la atención primaria, particularmente, requiere muchísimo trabajo con las entidades locales. Esa es la esencia de la atención primaria, realmente garantizar la salud en el nivel local y contextualizada al nivel local. Y eso el gobierno no lo hizo. Las 2 reformas a la salud, después en el decreto 858, que fue una forma de hacer la reforma a la salud por vía de decreto, y posteriormente todo lo que hicieron con las intervenciones, en últimas lo que era una centralización de la gobernanza y una centralización del uso de los recursos.
Entonces, al centralizar realmente eso va completamente opuesto a lo que se trata de hacer con la atención primaria de salud, que es descentralizar y permitir que cada territorio tome las mejores decisiones para sus habitantes, ¿no? Entonces, con menos plata, sin un sistema realmente bien concebido y al mismo tiempo, con, digamos, con información que no era cierta, como el tema de la prevención, y al mismo tiempo, si realmente coordinar adecuadamente con el nivel local, lo que mi diagnóstico de esto es que esto nunca ocurrió, y no solo nunca ocurrió, sino que empeoró. Hay un tema finalmente que me parece importante, y es que cuando uno mira, digamos, la economía de la prevención y por qué es que si la prevención es tan buena, la gente no la hace, ¿no? Que es un tema, digamos, en economía de la salud. Uno también entiende que las actividades preventivas tienen un rol en una dimensión muy importante de los sistemas de salud, que es la aceptabilidad y la legitimidad del sistema. Los habitantes tienen que ver como legítimo su sistema de salud, eso es importante y tienen que aceptarlo. Pareciera a veces que el gobierno enfocó su estrategia de prevención a los equipos básicos, gastó 4 billones de pesos en el último año, aparentemente, en los mismos. Solamente se enfocó en ese aspecto, en la aceptabilidad y la legitimidad del sistema, pero no realmente hacerlo efectivo. Y eso está evidenciado por el hecho de que, por ejemplo, cuando uno va a ver, no hay indicadores de desempeño. Se gastaron 4 billones de pesos que no se dedicaron al sistema de aseguramiento y no sabemos qué nivel de salud generaron, cuántas vidas salvaron, cuántos años con total calidad de vida generaron, cuántas enfermedades evitaron. No tenemos esos datos porque nunca se recolectaron tampoco. Entonces pareciera que el gobierno y quienes trabajaron en el gobierno del sector salud veían la prevención como eso, como solamente un factor de aceptabilidad del sistema y no como una estrategia más para asegurar la garantía del derecho a la salud, que es lo que realmente importa. Muchas gracias, Andrés. Steven, no sé si nos podrías contar un poco la fundación, algunos de los litigios que adelantamos sobre este tema. Reitero, buen día para todos. Sí, en efecto, desde la fundación hemos presentado varias demandas relacionadas con el tema de salud en el país en los últimos 4 años, y en especial frente a lo que preguntabas del modelo de salud que propuso el gobierno Petro, que no, pues que lo pretendía implementar, digamos que a través de decretos. Nosotros interpusimos una demanda de nulidad simple en contra del decreto el decreto 858-2025, que pretendía implementar este decreto saltándose al Congreso de la República. De hecho, ese fue uno de los cargos más importantes, en violación del principio de reserva de ley, entre otros cargos que expusimos en la demanda. Ese decreto se encuentra suspendido actualmente por el Consejo de Estado, y en cuanto al sistema de salud macro, esa fue la demanda que radicamos contra ese decreto. Perfecto, Steven. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que creo que es buenísima para que empecemos con la madre y luego vamos al revés. Entonces, bueno, Gustavo Petro también prometió una nueva forma de administrar los recursos de la salud, dejándolos de supeditar al mercado y poniéndolo al servicio del derecho de la gente. Su lema ha sido que la salud es un derecho y no un negocio, y eso lo hemos oído repetir muchas veces. Cumplir esa promesa para él significaba eliminar la intermediación de las entidades prestadoras de salud, EPS, quitándoles el manejo del aseguramiento para volverlas gestoras administrativas sin manejar la plata. Hoy hay miles de tratamientos represados y pacientes haciendo filas inmensas, un desabastecimiento de más de 1.242 medicamentos según varias EPS y un aumento de tutelas por tema de salud según datos de la Corte Constitucional. Y acá les doy el dato. Mientras en 2023 la Corte Constitucional recibió más o menos 197,000 tutelas por temas de salud, en 2025 llegaron a ser más de 312,000 tutelas. Entonces, mi pregunta para ustedes, y voy a empezar ahora sí con la madre, es ¿cuál es el balance que hacen de esa apuesta de quitarles la intermediación a las EPS? Y la gran pregunta, que para mí es la más importante, es si el gobierno de Gustavo Petro logró garantizar que la salud fuera un derecho y no un negocio. Después de este gobierno, podríamos decir que se ha garantizado más el derecho a la salud. Esa creo que es la pregunta central. Entonces, hermana, si quiere, por favor,
Pase usted. Yo creo que decir esto fue un desastre total, lo que sucedió, porque al quererles quitar a las EPS el derecho o el manejo de los recursos, pues fue un grave error, puesto que no teníamos, esto lo hicieron como por una apuesta, pero no tenía preparado, ¿sí?, tecnológicamente cómo lo iban a hacer. Entonces, lo que nosotros vimos es un total desastre, porque disminuyeron el valor de la UPC y esto pues hizo que no nos atendieran como debía ser, ¿sí? Aunque él dice que se han robado, pero pues nosotros nos preguntamos, pues los jueces son los que tienen que decir quién robó y quién no. Intervinieron muchas EPS y esa intervención fue lo peor. La nueva EPS es un desastre completo. Hay pacientes que ni siquiera les dan un medicamento, ¿sí? Entonces fue un desastre total. Las EPS intervenidas están totalmente con una deficiencia financiera total, ¿sí? Y los que sufrimos las consecuencias somos los pacientes. Yo aquí atiendo, por eso les decía, yo hablo con la gente, me gusta escucharla, y atendemos más o menos 6, 7, 8 personas diarias, ¿sí?, que vienen en busca de ayuda, de cómo les conseguimos un medicamento, de cómo les solucionamos un problema, y sobre todo ese sufrimiento moral que produce cuando uno, por ejemplo, es trasplantada. Yo soy trasplantada hace 28 años, cuando a uno le falta un medicamento, porque uno depende totalmente de los medicamentos. Ha sido un desastre total. Ninguna promesa fue cumplida, sino que al contrario, yo creo que lo que entraron fue muerte. Vimos la muerte de varios pacientes que con grave dolor no pudimos ayudar, ¿sí? Por ejemplo, vemos el niño Kevin, Cecilia. Hay un joven que me partió el alma, de 21 años, que tenía una leucemia y que suplicaba, cuando hicimos lo que enviamos esa medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos, él rogaba que le dieran su medicamento, y a los 15 días murió. Yo creo que eso es una de las muestras, porque hay mucha gente que ni siquiera sabemos que sufrió tanto. Entonces, yo pienso que la reparación de los pacientes va a ser muy difícil, ¿sí? La recuperación del sistema va a ser muy difícil, porque quisieron hacer otro sistema, acabar con el que teníamos sin tener toda la estructura y los elementos para un cambio. Es como cuando usted rompe su casa sin saber para dónde se va a ir, ni qué va a construir, si tiene o no tiene cómo construir. Entonces, la salud hoy quedamos nosotros con una esperanza, pero también reconociendo la grave dificultad que va a tener este gobierno para poder recuperar el sistema de salud. Entonces, yo creo que nosotros sí tenemos que buscar cómo en cooperación mutua logramos salir de esta encrucijada tan tremenda en que estamos, ¿sí? Yo creo que si ustedes se sentaran aquí conmigo, yo creo que llorarían conmigo viendo la situación que estamos viviendo. O sea, ha sido un caos total. No hemos tenido respiro, a pesar de que la Corte se ha pronunciado sobre el aumento de la UPC. Hemos estado en la Corte, le hemos dicho al ministro, le hemos suplicado a todo el mundo, y no fue posible que lográramos que se hiciera una UPC adecuada para el país. Yo recuerdo que en la primera audiencia de la Corte, el ministro dijo que iban a utilizar el 5% de la UPC para prevención de la salud, para esos equipos que iban a hacer. Entonces la Corte les dijo, no, ustedes no pueden hacer eso,
Entonces, ¿qué hicieron? Pues quitaron la UPC, bajaron la UPC, hicieron sus equipos, de los cuales no tenemos ningún resultado de que haya alguna prevención, no sabemos que los resultados, y vamos a hacer un derecho de petición al ministerio para que nos regale esos resultados de esos equipos donde gastaron casi el 6% de la UPC ilegalmente, que yo creo que el ministro eso lo hizo ilegalmente porque eso no lo debían haber hecho, porque eso pues nos llevó a nosotros a esta crisis. Gracias, hermana. Y voy a pasar a ti, Andrés, y te quisiera preguntar, ya que la hermana habló varias veces de la UPC, si nos puedes contar un poco qué pasó con la unidad de pago por capitación en este gobierno, y no sé si oyeron la rendición de cuentas que hizo el presidente el lunes en el Congreso de la República. Él habló de que este gobierno fue el que más aumentó la UPC. Entonces, pues quisiera como que, Andrés, si nos puedes como hablar Seguro. responder la pregunta y hablar de la UPC en particular. No. Por supuesto. Madre, adelante. Hermana, perdón. No, sino que me da risa de lo que habló, pues, todas esas barbaridades que se hablaron en estos días que, bueno, no sé, ellos se creen sus propias mentiras, pero bueno, ya. Así es. Yo quería, voy a hablar de eso, pero déjeme enfatizar algo que decía la hermana que me parece muy importante, porque en cada momento del tiempo, de cada 20 personas, una requiere servicios de salud. Y es en parte por eso que es tan fácil arruinar un sistema de salud y que eso no se vea reflejado en consecuencias electorales o en un gran movimiento de la sociedad civil, ¿no? Porque realmente estas son víctimas, y lo menciona la hermana, son víctimas invisibles, ¿no? Con las cuales se puede ser indolente y básicamente no pasa nada. Muchas de esas víctimas no pueden movilizarse, ¿no? Están preocupadas por su salud, por cuidarse, sus cuidadores también, y entonces es muy difícil ser vocal sobre esto. Y yo sí creo que el rol que ha tenido la sociedad civil, particularmente las asociaciones de pacientes, ha sido fundamental en esto. Yo creo que la mayoría de colombianos, que estadísticamente es 95% de los colombianos, que no consumen servicios de salud constantemente, que no ven esto directamente, han caído en cuenta del gran problema que ha sido gracias a ellos, ¿no? Y el rol que ellos han tenido en fortalecer nuestra democracia, al hacer ver estos problemas, yo creo que es fundamental y debe ser enfatizado siempre. Es difícil encontrar relaciones de pacientes en América Latina como las que hay en Colombia, con ese nivel de rigurosidad y con ese nivel de ser voceros realmente de los pacientes. Entonces, quería mencionar eso. Un tema rápido sobre la pregunta y voy a lo de UPC, porque me parece fundamental lo que dijiste. Y es el tema de la intermediación. En Colombia, para mí es un recurso retórico, ¿no? Porque cuando uno habla de intermediación en Colombia, uno está pensando en el tramitador, uno está pensando en un acto usualmente informal, ilegal, de alguien que hace una transacción por uno, ¿cierto? Y entonces da la sensación de que, implícita, de que al intermediario uno lo puede sacar, ¿cierto? Uno que hace con un intermediario lo saca del camino para tener una relación directa. Y ese no es el rol de las EPS. Entonces me parece que la utilización del término intermediario es un recurso retórico que además hace mucho daño. ¿Por qué? Las EPS tienen básicamente dos grandes funciones. Una es el aseguramiento. Y el aseguramiento es básicamente esto. Es 2026, estamos a julio. Ahorita en septiembre, octubre, es cuando se va a definir el presupuesto general de la nación. El gobierno gira la plata al ADRES y se desentiende completamente financieramente del sistema de salud por el 2027. No tiene nada que ver. Si se necesita más plata, ya el presupuesto se giró, ya se calculó, eso ya, ellos no tienen nada que ver con eso. La ADRES gira a las EPS y las EPS tienen que ver cómo atienden la salud de la gente con esa plata. Y la posibilidad de jugar ese rol de colchón, donde sí, algunas veces ganan, pero muchas veces también pierden, y hay que decir, los últimos 4 años han perdido, especialmente las intervenidas. Ese colchón, ese rol de colchón,
es lo que genera protección financiera al sistema. En 2024, cálculos de Fedesarrollo, los 10 millones de colombianos más pobres duplicaron su gasto en salud. Entonces, y duplicaron el gasto en salud básicamente porque como no los atendían, entonces les tocaba ir a el médico privado, les tocaba pagar la consulta y les tocaba, sobre todas las cosas, comprar los medicamentos. Entonces, uno escucha informalmente gente que trabaja en esos sectores privados y dicen, la verdad es que el negocio para mí está mejor. Porque ya no estoy, por ejemplo, vendiendo medicamentos por el canal institucional, que es una EPS grande, que tiene 3, 4, 5 millones de personas, que me arrastra los precios hacia abajo, ¿no? Que me negocia el poder de mercado fuerte, sino que ese es un pobre cristiano que está ahí, que va y compra el antibiótico y pues como tiene que comprar, o la insulina, o el medicamento para el cáncer, y como tiene que comprarlo, gasta lo que sea. Entonces, eso contradice completamente la narrativa de que la salud es un derecho y no un negocio. Yo creo que tenemos que avanzar un poquito más allá y más bien preguntarnos si tal vez haciendo la salud un negocio regulado, como ha sido toda la historia, ¿sí? Como lo es en la mayoría de sistemas de América Latina, en la mayoría de sistemas de Europa, en la mayoría de sistemas de salud en Asia, diferentes. A veces el negocio es el negocio, es el asegurador, a veces el prestador, a veces son las asociaciones de médicos, la farma, o sea, hay 1000 negocios. La pregunta es, ¿cómo hacemos para mejorar las condiciones de salud y los servicios de salud de la gente? Y desde entender cómo hacemos eso, echamos hacia atrás. Sin importar si hay más negocio o menos negocio, lo que importa es que la gente efectivamente reciba sus tratamientos, que la gente reciba atención a tiempo. No es admisible que hoy en día haya pacientes con diabetes que no le están dando la insulina, le llaman el pico y placa, porque le dan la insulina un mes y el otro no. Eso no es admisible. No es admisible que una persona con un cáncer de colon esperando una quimioterapia, esperen 3 meses y no le han autorizado la quimioterapia. Eso no ocurría antes. Eso ocurría bajo el modelo de negocio, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que entender un poco, que tenemos que progresar un poco de esa narrativa, digamos, más simple y entender que la complejidad de los problemas a veces se puede aprovechar la capacidad del sector privado para hacer las cosas mejor. Obviamente en forma regulada y en forma en la cual el sector privado pues no vaya a abusar, ¿cierto? Eso está bien. Pero, y claro, por supuesto había problemas en el sistema de salud antes que había que arreglar y no arreglamos. Y en parte porque no los arreglamos es que estamos ahora así. Porque digamos que eso le dio un poco como la gasolina para que el gobierno del presidente Petro y el pacto histórico como partido pudieran empujar esas narrativas. Pero la realidad es que yo creo que tenemos como colombianos que llegar a un acuerdo más fundamental sobre qué es lo que queremos del sistema de salud y cómo lo alcanzamos. Y el cómo lo alcanzamos vamos a evaluar cómo lo alcanzamos primero teniendo en la cabeza qué es lo que queremos. Y yo creo que hemos invertido las cosas. En lo de la UPC, entonces, ¿qué fue lo que pasó en la UPC? La UPC, para que sepan quienes nos escuchan, la UPC es el dinero que la ADRES gira a cada EPS. Más o menos 1.600.000 pesos por año por persona. Y lo manda mensualizado a principio de cada mes, ¿sí? Como le dije antes, el gobierno se desentiende financieramente. Entonces, si yo no asistí al médico durante todo el año, ese 1.600.000 va para la EPS. Perfecto. Pero si yo tuve un accidente y costó 100 millones de pesos mi atención, la EPS tiene que sacar la plata, ¿sí? Y esa es la razón por la cual vimos, de hecho, una reducción en los patrimonios de todas las EPS desde el 2022, porque están sacando sus patrimonios, su capital para pagar por los servicios de salud. O sea, imagínense ustedes, quienes nos escuchan, estar sacando de los ahorros para pagar el mercado. Eso no está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En 2022, el gobierno del presidente Duque calculó un incremento de UPC de 8 billones de pesos. Y quien llegó entonces, que fue la ahora senadora Carolina Corcho, redujo la pretensión al Ministerio de Hacienda y lo bajó, creo que fue a 3, si mal no estoy, ¿no? Y la mayor parte de lo que sacó fue aseguramiento. Entonces, básicamente no hubo incremento en aseguramiento. En 2022, cuando se calculó la UPC, para 2023, porque eso se calcula un año antes,
se estimaba un 3% de inflación, y eso se hace unas cuentas. Entonces se dice, bueno, ¿cuántos servicios de salud se van a utilizar el próximo año? ¿Y cuánto van a subir los precios el próximo año? Y con base en eso yo calculo el UPC. Pero resultó que la inflación no subió 3, subió 12%. Y nada pasó, nadie la ajustó, ¿sí? En 2024, la UPC se calculó y dijeron, no, esta vez va a subir 7%. Y no, subió 9%. Y agravando esto, en el cálculo de los servicios de salud que se usan en el futuro, se utilizaron ese año, si mal no estoy, de las 29 PS, se usaron solamente 4. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que calcular cuántas apendicitis se van a operar en el próximo año. Y entonces lo íbamos a hacer con las informaciones de las 29 PS. Pero por temas de información, solo usamos 4. Y el gobierno, en vez de decir, bueno, vamos a ver cómo mejoramos esta información, vamos a hacer las proyecciones, etcétera, simplemente dijo, no, solo vamos a usar esas 4, entre las cuales no estaba la 9 PS. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Mala estimación de los precios futuros, mala estimación de los usos de servicios de salud futuros, y entonces el sistema de salud se empezó a quedar sin plata, porque igual esos servicios estaban consumiendo y esos precios estaban subiendo, pero la UPC no se incrementó acorde. En 2025, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dijo, no vamos a subir la UPC, la subimos solamente a la inflación, y la subieron a la inflación que fue menos de 5%. Entonces ahí fue cuando entramos definitivamente en crisis y cuando se empezaron a ver todos estos problemas de acceso a los medicamentos. Y en 2026 ya se incrementó. ¿Por qué el presidente dijo que la UPC se había incrementado más que en la historia? Porque se incrementó entre el 2022 y 2023, la UPC se incrementó en 16 punto algo por ciento. Ese 16 punto algo por ciento es el incremento en frecuencias, el incremento en inflación y unas tecnologías que se añadieron. Pero el hecho de que se haya incrementado más que antes no quiere decir que sea suficiente, ¿sí? Es como cuando a mí me suben el salario, pero pues no me alcanza, ¿sí? Efectivamente me incrementaron el salario, pero igual no me alcanza. Y eso es justamente lo que pasó con el sistema de salud. Entonces, es por eso que estamos en este momento en esta situación. En unas estimaciones que hicimos junto con mi colega Nicolás Guzmán, encontramos que para 2025, de cada 100 pesos que le llegan al sistema de salud, estamos gastando 109. Y eso explica la pérdida patrimonial de las EPS que estamos viendo hoy. Privadas, públicas o intervenidas. De todas estamos viendo ese problema justamente por esta desfinanciación del sistema. Muchas gracias, Andrés. Creo que explicaste muy bien la crisis que igual el mismo gobierno dijo que iba a provocar, ¿no? Como ¿sí? De manera explícita, lo dijo. Steven, no sé si nos quieres contar un poco de algunos de los litigios que hemos avanzado en este tema. Ya nos hablaste del primero, de cómo se trató de pasar la reforma a la salud en decreto, pero cuéntanos un poco más. Sí, por supuesto, Daniela. También adicional a la manera que señalaste, también pues con ocasión a toda esta crisis y también como para atajar por los lados los diferentes actos administrativos a través del cual pretendían implementar esta reforma a la salud, también demandamos la resolución 1789-2025 que estableció las regiones y subregiones funcionales para la gestión territorial integral de la salud pública. Esta resolución intentó implementar el modelo de territorialización que pretendía el gobierno, incluso desconociendo la actual división territorial en materia de salud, incluso la división territorial nacional establecida en la Constitución. Sí, y esto afectaba evidentemente a muchos usuarios de salud, porque esto obligaba a que usuarios que estaban acostumbrados, y sobre todo en zonas rurales, en zonas pues lejos del centro periférico de las ciudades, que estuvieran siendo atendidas en ciertos municipios, en ciertos centros de salud, tuvieran que acudir a otro municipio porque por vía de esta resolución se hizo esa división territorial. Entonces demandamos esa resolución a través de una nulidad ante el Consejo de Estado. También demandamos el decreto 182 de 2026, que es el que pretendía trasladar a más de 6 millones de usuarios a entidades previamente definidas por el gobierno, que era básicamente la nueva EPS.
Entonces demandamos también la nulidad de este decreto porque aparte de que también, al igual que el modelo anterior de territorialización que pretendía mover a los usuarios de manera indiscriminada, acá pasaba igual, pero ya no de territorio, sino de EPS, y pues pasarlos todos a la nueva EPS. Con la crisis que tiene la nueva EPS, eso hubiera sido demasiado grave. También demandamos de manera reciente, con ocasión de esto de la nueva EPS, en su momento demandamos a través de una acción de cumplimiento a la nueva EPS por no entregar sus estados financieros de los años 2023, 24 y 25. Interpusimos esa acción de cumplimiento y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del mes pasado, el 19 de junio, nos dio la razón y ordenó a la nueva EPS publicar sus estados financieros. Ya se cumplió la orden y ahí evidenciamos que evidentemente es un desastre. Y esto no solamente, por fortuna, gracias a esta acción de cumplimiento, y esto también se había visto y se había evidenciado, como lo mencionó la hermana, en la Corte Constitucional, en los trámites de UPC, que de hecho uno de los requisitos fundamentales para esa fijación, como lo explicaba Andrés, pues era tener los estados financieros de la EPS, y la que incumplía era la nueva EPS, que es la que tenía el mayor número de afiliados. Entonces, imaginen, hasta ahora, con esta acción de cumplimiento, fue que lográramos que los entregaran ya finalizando el gobierno, y esto debe haber sido fijado desde hace 3 años por lo menos. También demandamos a través de la nulidad la resolución que fijó la UPS para el año 2025 y también la que fijó el año 2026. También apoyándonos en los argumentos de la Corte Constitucional para reforzar esas órdenes que dio la Corte, pero ya ante el... Y finalmente radicamos una acción popular por la escasez de medicamentos y todo el trámite relacionado con los medicamentos. Ese trámite del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es una que se radicamos de manera paralela a una que ya tenía la Procuraduría. Sin embargo, esta la radicamos porque en su momento el Consejo de Estado había revocado las órdenes que había dado el tribunal respecto de la problemática de escasez de medicamentos, incluso no estamos a presentar la acción, adicionando el tema de la financiación que no estaba en la acción popular que presentó la Procuraduría, que agregamos el factor de financiación, con lo cual buscamos que el tribunal adopte unas medidas orientadas a garantizar la financiación, que es lo que genera, que es uno de los mayores problemas principales del tema de los medicamentos. Eso es lo que hemos hecho desde la Fundación. Muchas gracias. Daniela, una cosa, ¿no? Es para decir que realmente el trabajo también de la sociedad civil por el lado de instituciones como la Fundación para el Estado de Derecho y otras instituciones ha sido realmente fundamental, porque lo que ha hecho el gobierno en términos de no obedecer a la Corte, ¿no? De sacar este decreto que mencionaba Steven antes, de hacer la territorialización mal hecha, realmente la única razón por la que eso no ha ocurrido y las cosas no han empeorado más es gracias al trabajo de este litigio. Y me parece, uno realmente, digamos, gente como yo que no somos abogados, realmente nos damos cuenta del valor del sector judicial cuando vemos que efectivamente pueden parar estas cosas. Y esto es gracias también a que ha habido instituciones que han querido hacer litigio estratégico en favor del derecho a la salud y realmente ha sido fundamental. No sé dónde estaríamos si no fuera por ustedes y por otras instituciones que han hecho lo mismo. Muchas gracias, Andrés, totalmente. El trabajo ha sido enorme en estos años, entonces me alegra mucho que se haya podido frenar algunas cosas y quería preguntarle a la hermana, para la última pregunta para ella, quería preguntarle un poco qué ha pasado con esta solicitud que radicaron en la CIDH y un poco que nos cuente de esa solicitud que tenía y sí, como que nos haga un resumen de eso para que nosotros también conozcamos de su trabajo. Bueno, nosotros hicimos esta solicitud, se hizo una narrativa de la situación que se estaba pues viviendo, de lo que estaba pasando en el país. Se hizo alusión a la UFC, se hizo alusión a todo ese, dijéramos, contenido, y como muestra de la situación que estábamos viviendo, se mandaron 20 pacientes porque pues argumentar y hacer esto pues es muy dispendioso, ¿sí? Para enviar a la Corte. La Corte nos respondió y aceptó la medida. Parece
que a algunos pacientes les arreglaron un poco la situación, pero lo que nos dijeron es que el gobierno no dejó verificar lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, pero sí nos piden información constante de las personas que sobre las cuales se hicieron la medida cautelar, ¿sí? Yo creo que pues también en la Corte Interamericana tenían ya también el documento, porque no solo nosotros hicimos, también hicieron los de leucemia y linfoma, hicimos con ellos la medida cautelar y han estado continuamente pues pidiéndonos información. Y la Corte Interamericana tenía los documentos. Cuando estuvieron los de Pacientes Colombia allí, mencionaron pues lo que habíamos hecho en la comisión. Sin embargo, pues tenemos un sinsabor, ¿sí? Porque no logramos pues lo que se quería, porque lo hicimos después de ver que tocábamos puertas y puertas y nada, tutelas no valía desacatos, personas que tienen 9, 10 desacatos, personas que han hecho tutelas y no son ni siquiera escuchadas, las quejas en la súper no se escuchan, no se resuelven porque como son tantas es casi imposible resolverlas. Y lo mismo ha sucedido en los juzgados tienen tantas tutelas que no pueden resolverlas todas. O sea que se nos acabó ese medio que teníamos tan importante, que lo usábamos y lo usamos toda la vida, de la tutela. Pero la tutela tenía un valor muy grande y nos hacían caso con tutela porque el desacato era cumplido, ¿sí? Si el juez no hacía lo que tenía que hacer, el desacato lo arrestaba, le daba los 3 días de arresto y tenían que pagar pero ahorita esto fue un caos. Los juzgados nunca respondieron. Creo que ha sido también un caos totalmente en el tema judicial, no solo en el tema de salud, sino en el judicial y en muchas cosas. Y lo que decía el doctor es el gasto de bolsillo de la gente. Hay gente que deja de comer por comprar una pasta. El que puede, le toca, la familia entre todos ayudan, hacen algo, pero los más pobres, a los cuales dice que el gobierno quiere tanto, no llegaron, no lograron ese medicamento, porque son personas que no tienen. Hay medicamentos que uno puede comprar, pero hay otros que no. Por ejemplo, hay medicamentos inmunosupresores o para cáncer que no son de venta en farmacia, ¿sí? Entonces, de todas maneras fue una crisis, o es una crisis todavía muy grande, porque muchas personas no accedieron. Y yo creo que hay muchos más muertos. Lo que decía el doctor de un enfermo de un cáncer, ¿sí? Pacientes con cáncer de colon sin 1 año de atención. Los que nos tocó tenderles la mano para mandarlos a una clínica particular para que le hicieran algo, ¿sí? Y suplicar aquí y allí para que les hicieran una cirugía, una quimioterapia. Entonces, yo creo que realmente esto, el gobierno no nos cumplió absolutamente nada en cuanto al sistema de salud. Nos dejó totalmente abandonados. Sobre todo lo que más nos dolía era la indiferencia, porque siempre hemos tenido dificultades. No es la primera vez, ¿sí? Pero al menos éramos escuchados, ¿sí? Nos quitaron el derecho a la participación, que es un derecho constitucional también. Derecho a la participación, no nos dejaron participar en absolutamente nada, ¿sí? Nosotros participábamos en el ministerio en todos los procesos que había y nos dejaban participar. Y de hecho, teníamos voz y voto en el ministerio. Hoy día perdimos totalmente la participación ciudadana, a pesar de que hemos protestado, de que hemos reclamado. Yo creo que el sistema de salud y el judicial
está hecho nada, ¿sí? Entonces, yo creo que al nuevo gobierno le va a tocar restituir todo esto con una gran dificultad, porque empezar por los juzgados, aunque la salud no debería ser tocada por un juez, porque es un derecho fundamental declarado en la ley estatutaria de 2015. Entonces, ellos no respetaron absolutamente nada, ni la vida, ni la salud de las personas, y no le hicieron caso ni a la Corte. Por eso nosotros acudimos a la Corte Interamericana y no sé, no los dejaron verificar, ¿sí? Lo que nosotros estábamos diciendo, no les admitieron la verificación. Entonces, pues creo que también la Corte nos dejó con un sinsabor, ¿sí? Bastante grande. Pero seguimos acudiendo a quien sea con tal de defender nuestro derecho a la salud y de la necesidad de la gente. Gracias, hermana. No, Daniel, dale, perdón. Una cosa muy rápidamente, para enfatizar en lo que menciona la hermana. La defensora del pueblo dijo a inicios de este año que han encontrado en la nueva EPS 120.000 tutelas que no han sido abiertas, o que no han sido ni miradas, ¿no? Entonces, la magnitud en la cual la tutela pareciera haber perdido la capacidad de persuadir a los funcionarios públicos o a quienes estén en las EPS es realmente alarmante, porque es un instrumento fundamental, ustedes lo saben más que yo, y realmente sorprende cómo este gobierno logró básicamente hacerlo. A veces se siente inefectivo. La tutela, por un lado, incluso algunas órdenes de la Corte, algunas fueron efectivas, pero otras también a veces pareciera que el gobierno logró simplemente hacer nada y se fue impunemente sin haber hecho nada. Y es doloroso ver eso. Yo sí creo, obviamente yo no soy abogado, yo no sé de eso, pero yo sí creo que la importancia de la legitimidad de la tutela es un aspecto fundamental de la misma, y si se demuestra que no es efectiva, entonces pierde completo valor, ¿no? Sorprende que esto haya venido, entre otras cosas, por ejemplo, de un gobierno que tenía gente que estaban en la comisión de seguimiento de la T760, que fue la tutela por la cual la Corte posteriormente generaría la jurisprudencia requerida para constituir a la salud como un derecho fundamental, ¿no? Esas mismas personas fueron las que aniquilaron de alguna manera la efectividad de la tutela, y por otro lado acabaron, como decía la hermana, la participación de los pacientes, que es tan importante y que siempre debe estar ahí. Finalmente es para los pacientes que existe el sistema de salud, no para nadie más. Y es cierto que a los pacientes simplemente les cerraron la puerta. No solo cerraron la puerta, sino además se burlaron en su cara en la puerta del Ministerio de Salud. Cosas realmente que uno siente que no deberían ocurrir y que antes no habían ocurrido nunca. Totalmente de acuerdo. Y no, por eso valoro tanto la presencia de la hermana acá, porque creo que nos da una visión pues de la realidad. Muchas veces estas discusiones se quedan muy en indicadores, en cifras, y luego no estamos hablando de cifras, sino de la vida de muchas personas. Entonces, pues nada, valoro mucho que haya venido, hermana. Muchas gracias también a ti, Andrés, a Steven. Creo que cada uno nos dio una perspectiva muy interesante de lo que fue este gobierno en este tema tan importante, y invito a todas las personas que nos están viendo a ver todas las otras charlas que hemos estado haciendo en otros temas. Estamos haciendo cortes de cuenta en temas de seguridad, con expertos en seguridad, manejo de recursos públicos, manejo de medios públicos. Bueno, y vamos a tener también uno muy especial de separación de poderes a Estado de Derecho, que es pues nuestro tema central. Así que pues los invitamos a verlos. Muchas gracias a ustedes tres, y ya esto es todo.